El Congreso de la República, el despacho congresal del congresista Flavio Cruz Mamani, presentan En Contacto con Flavio Cruz, un espacio de socialización de nuestra labor parlamentaria. En Contacto con Flavio Cruz, ya está con ustedes. ¿Qué tal, amigos de En Contacto con Flavio Cruz? Como siempre, como todos los sábados, aunque después de una pausa, porque en las semanas de representación no tenemos programa. Estamos en nuestra región, por la distancia, las actividades, el trajín, se nos hace complicado emitir el programa. Pero de vuelta ya estamos con ustedes para el reporte de la labor parlamentaria desde aquí, del Congreso de la República. El saludo también de René Choque Alavi. Saludos, doctor Flavio, así como también el saludo respectivo a quienes ya están conectados a través de las distintas redes sociales. Hoy estamos nuevamente con otra edición. 3 de septiembre del año 2022 es nuestra edición número 39. Les invitamos a compartir este espacio sabatino. Bueno, empezamos el programa como un primer tema con algo que para mí es algo que tiene que ver con sentimientos encontrados respecto a que las personas en realidad disfrutamos cuando practicamos o vemos o simplemente nos generamos una suerte de fiesta, ¿no? Estoy hablando en términos deportivos sobre la organización en Ayacucho de los Juegos Extraordinarios Bolivarianos del año 2024. La verdad es que con motivo de la batalla de Ayacucho, bueno, el bicentenario de la batalla de Ayacucho, la población, los parlamentarios, ahora yo diría el Congreso también comprometido, ¿no? Porque se ha aprobado esta ley. Estamos involucrándonos en un tema que va a movilizar bastante el ambiente deportivo, cultural, educativo, económico. Es decir, el deporte, cualquiera fuera la disciplina, moviliza muchísimas cosas. Y eso va a significar los Juegos Bolivarianos de Ayacucho 2024. Muy contento como deportista y comparto con todos los deportistas. El Congreso también ha hecho conciencia. En un primer momento había una suerte de traba, pero ya salió. Está aprobado por el Comité Olímpico Peruano. Ayacucho va a ganar muchísimo, muchísimo. Vamos mejor con nuestra intervención en el Pleno del Congreso, donde damos a cuenta nuestro parecer. Obviando lo que ya se dijo, creo que en la comisión tratamos de persuadir, argumentar en términos deportivos que esto para Ayacucho y también para el Perú es un golazo, ¿no? Es un punto en términos voleibolísticos, es una canasta de 3 puntos de larga distancia en términos basquetbolísticos. O sea, vamos a ganar muchísimo y con el consentimiento del Comité Olímpico Peruano, porque así nomás no se hacen estos eventos, tratándose por la relación histórica de la batalla de Ayacucho. Y vamos a ganar bastante en términos de infraestructura, porque eso va a quedar para la juventud, para la ciudadanía. Vamos a ganar en términos de materiales deportivos, que muy poco tenemos, muy poco se compra y va a quedar todo. Vamos a ganar en términos de capacitación, va a haber clínicas para todas las disciplinas en términos de arbitraje, en todos los temas técnicos. Y va a ganar la economía, imagínense los mercados, mercadillos, el transporte, va a ganar toda la informalidad que tenemos en la economía del país, todos, no solamente el formal, todos van a ganar, la hotelería, el turismo, todos. Entiendo que los 130 nos vamos a ir ese año para Ayacucho. Entonces imagínense la ganancia que va a tener Ayacucho, su economía, su turismo, el deporte fundamentalmente. Es un evento extraordinario, o sea, más allá del ciclo olímpico cada 4 años, pero es un extraordinario. ¿Qué más queremos? Estamos demorando, entonces hay que darle un gesto al país, a la deportividad y a Ayacucho fundamentalmente, decirle, te damos la ley, ¿no? Por eso yo valoro mucho las leyes declarativas, porque no vamos haciendo reglamentos o bases o directivas, sino hay que darle la ley. Ahora, Ejecutivo, hágalo usted. Y el reto está en ellos. Ya en los Panamericanos Lima lo demostró, le toca a Ayacucho. Y estoy seguro que va a ser espectacular estos Juegos Bolivarianos. Votemos, Presidenta. A prepararse para ir a Ayacucho, todos. Vamos ahora sí con el recuento de lo que desarrolló el Pleno el pasado jueves. Esta semana hubo 2 plenos, jueves y viernes, respecto a la ley de presupuesto, la sustentación de la ley de presupuesto. Pero vamos con el pleno del día jueves. Se exoneró
del IGB para la primera construcción. Ahí ha habido una cuestión previa que fue aprobado y no se aprobó en el fondo y vuelve a comisión, ¿no? Aparecían unas dudas, aparentemente había un lobby, se beneficiaba a los constructores y no realmente a la gente que necesitaba una casa, ¿no? Se aclarará en su momento. De otra parte, respecto a la convalidación como servicio rural y urbano marginal en salud, SERUM, el tiempo laborado en hospitales y centros de salud durante el estado de emergencia COVID-19, fue aprobado por 103 votos. Es decir, toda la gente que no había serumistas, porque para integrarte al sistema tienes que haber hecho tu SERUM, pero en pandemia no había gente, no había profesional, entonces la gente sin SERUM entró y eso se les va a reconocer, ¿no? Se convalida prácticamente como tiempo de trabajo. De la Comisión de Presupuestos se modificó el decreto legislativo 1440, decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, con la finalidad de fortalecer la rendición de cuentas y transparencia presupuestal. Nos parece muy bien, la rendición de cuentas es positivo y mejor si este sistema nacional, pues, digamos, echa ojo a la forma como debería rendirse cuentas. Eso es más transparente. También se aprobó de Economía y Defensa del Consumidor. Se propuso el fortalecimiento de las cajas municipales de ahorro y crédito para promover la competencia en beneficio de los consumidores. También se aprobó. Los bancos dan, digamos, por ejemplo, tarjetas de crédito, ¿no? O sea, tienen una serie de actividades que las cajas municipales no lo tienen y están restringidos. Pero las cajas municipales son exitosas, entonces ahora a las cajas municipales también se les da esas facultades, si van a competir con los bancos. Está muy bien, al final ¿quién sale ganando? El consumidor, ¿no? Entonces me pareció bien la norma también. De inclusión social, priorizar la actualización gratuita del domicilio en el DNI en situación de pobreza y extrema pobreza. Muchísima gente, porque no tiene el DNI actualizado, pierde derechos. Y es que para actualizarlo todo es plata. Te piden, ¿no? Tienes que pagar una tasa. Entonces eso no está bien. Esta iniciativa fue positiva, el Congreso también lo aprobó. Veamos nuestra intervención en el Pleno del Congreso. Saludamos esta iniciativa de ley del congresista Acuña. Por supuesto que Perú Libre la va a respaldar, la va a apoyar, porque venimos de ahí. Porque esos son nuestros orígenes. Nosotros no hemos estudiado en un curso de especialización, en una maestría, qué cosa es la pobreza y cuáles son las estadísticas y cuáles son sus problemas, si no lo hemos vivido. Así que lo menos que podemos hacer es justamente respaldar, porque tenemos todavía muchísima gente que tiene esta dificultad. Para poner ejemplo de la gente que trabaja en asentamientos mineros, por ejemplo, o es que ellos, su domicilio dice, están en Arequipa, están en Puno, en Juliaca, en el Cusco, en Huancayo, pero en realidad trabajan ahí donde está la mina, donde efectivamente por las estadísticas les dicen cuál es su presupuesto, qué servicios hay que darles, pero los números dicen que no, porque ellos no cuentan allí. Y cuando tienen que tramitar, por ejemplo, la actualización de su domicilio, entonces necesitan pagar esa actualización. Pues con esto no van a tener que pagar. Pero ojo, todavía habrá otros costos que tienen que asumir, por ejemplo, los transportes, ¿no? El hecho de viajar nada más donde está la oficina de RENIEC. Y los que saben de RENIEC, presidenta, saben cómo y dónde está la RENIEC. Entonces, eso implica otros gastos de alimentación. La gente merece echarse un break en un día. Entonces, los costos se van sumando. Creo que es una importante medida a favor de la gente que realmente necesita esta ley y su actualización de domicilio sea absolutamente gratuita como se merece, ¿no? Perú Libre la respalda, por supuesto. Muchas gracias. Continuamos con el Pleno del sector defensa. Se propone modificar los artículos 8 y 18 del decreto legislativo 1267, ley de la Policía Nacional del Perú, sobre el caso de los comandantes generales que habrían sido reemplazados, la historia de Sagasti, que se bajó 18 cabezas y recién al que sigue puso pues como comandante general. Bueno, los policías o el sector de las Fuerzas Armadas tienen sus congresistas, son de derecha, ¿no?
pensar que el ejército siempre fue el pueblo, pero ahí está la gente que comanda, pues siempre ahora se identifican como derecha, y han planteado esta ley para que el presidente de la República, por más comandante general de las Fuerzas Armadas que sea, no puede remover a alguien si no ha cumplido por lo menos 2 años. O sea, prácticamente ponerle un candado al presidente. Nosotros votamos en contra, por si acaso, ¿no? Pero lo aprobaron por una mayoría, 82 nada más, pero se aprobó. En producción, promover la dinamización de la economía a través de las compras públicas de las MIPES manufactureras nacionales. Eso también está bien, reactivar la economía, promover el emprendimiento, ayudar a los pequeños, porque finalmente los emprendedores extranjeros estaban posicionándose, les compras a ellos cuando preferentemente deberías comprarle al emprendedor peruano, ¿no? Entonces, de eso se trata. Otra norma en economía, se propuso crear el Registro Nacional de las Micro y Pequeñas MIPES acreedoras del Estado. También se aprobó. ¿Pero por qué esto es importante? El Estado se caracteriza por ser un gran deudor. Y un deudor que a veces no paga o no quiere pagar o demora en pagar. Entonces, si están registrados, ya podrían, en conjunto, tienen este marco legal para reclamar esos pagos, ¿no? Y eso dinamice también, porque lo deja sin capital al emprendedor, y cómo va a seguir dinamizando su economía. Deja de pagar trabajadores, por ejemplo, entonces eso no está bien. De justicia, aquí hubo segunda votación, porque venía de la legislatura anterior. Se propuso modificar el Código Civil para facultar a los notarios celebrar matrimonio civil. Se aprobó por un voto, 56 contra 55. Y muchos congresistas no asistieron al pleno y por culpa de ellos, vamos a decir, se aprobó. Aquí no vamos a comentar más porque todos tenemos nuestras posiciones. Podemos ser más conservadores, menos conservadores, ahí lo dejamos. Pero el matrimonio, siendo una institución, debería cada día fortalecerse o cada día flexibilizarse. O sea, de a poco vamos a llegar a que ya te puedes casar pues ya con el presidente del barrio y también él te puede divorciar. O sea, normativamente se puede hacer, pero ¿eso está correcto? ¿O es que hay que cuidar todavía la rigurosidad, el protocolo, ¿no? Entonces, pero muchos se fueron por el tema de que le están quitando su sencillo a los municipios que poca plata tienen, y por lo menos a través de los matrimonios civiles se recursean e invierten en parques, etc. Bueno, lo cierto es que fue aprobado, hay una reconsideración que en su momento se verá. Bueno, otro, lo de los Juegos Bolivarianos, ya lo hemos dicho en nuestra presentación, también se aprobó. Del sector agrario, promover la ejecución y culminación del proyecto Chavimochi y ampliar la frontera hídrica en el norte del país, ¿no? Lambayeque, sobre todo. Y se aprobó por 102 votos. Bien por el norte, estos proyectos que tienen, como en el sur teníamos Majes, por ejemplo, ¿no? Para la agricultura. Y terminó así también el pleno, terminó en realidad ayer, o sea, estamos hablando de ayer viernes, terminamos cerca de la 1 de la madrugada. Eso es normal aquí en el Congreso de la República. La ley del teletrabajo finalmente fue aprobado por insistencia, porque el presidente lo había observado. Vamos a ir con nuestra intervención en el pleno, pero la verdad es que nos hubiera gustado que el presidente, en una muestra de que hace las cosas nuevas, ¿no? Promulgue, así como ha hecho con muchas leyes, en el patio de Palacio, porque esta ley realmente innova el sistema de las modalidades de trabajo, pero lo observa, ¿no? Yo no sé, lo he dicho ahí en mi comentario, no sé quiénes son sus asesores, no sé si realmente hay un gabinete de sombra, no sabemos. Le hacen quedar mal al presidente, ¿no? Finalmente el Congreso, por insistencia, lo aprobó. Ya tenemos ley del teletrabajo, nuestra intervención ya prácticamente respaldando también lo que la Comisión de Ciencia y Tecnología había sustentado. Me sorprende una vez más cómo el presidente de la República, ¿no?, que pudo haberse, hecho un punto a favor, ¿no?, porque en realidad esta es una ley que requiere el país en este momento.
Y la verdad que no sé cómo lo ayudan o en realidad a veces lo perjudican, ¿no? Sus asesores, no sé. Muchísimas leyes declarativas han sido observadas, que no le hacen daño a nadie. Y finalmente el Congreso termina promulgando leyes. Habría que hacer una estadística, ¿quién promulga más leyes? Parece ser que el Congreso está compitiendo bien, ¿no? Entonces eso no ayuda. En realidad esta es una ley absolutamente razonable, ¿no? Y hay observaciones, en realidad hay bastantes que ya respondió el presidente, pero solo quiero limitarme a dos, ¿no? Una que se ha vuelto clásica, que aparentemente hay una iniciativa de gasto, ¿no? Pero eso no es así. O sea, en nuestro sano juicio ya sabemos que no podemos incorporar ese tipo de extremos en una ley. O sea, con sus propios recursos, con sus propios presupuestos, las entidades públicas, claro, las privadas también, ¿no? Podrán implementar la ley, ¿no? Y el sistema de teletrabajo, ¿no? Como una modalidad. Y hay algunas formalidades como que, por ejemplo, en materia laboral prima el principio de la primacía de la realidad. Sin embargo, que la documentación debe estar, se pone, ¿no? Que la información documentada respecto al vínculo laboral debe darse como tal. Sin embargo, precisan ellos que debería ser necesariamente por escrito. Entonces, cositas así, que no trascienden en realidad en el fondo de una observación, ¿no? De rebote, digamos, para decirle al Congreso, mira, no estás bien. Por eso debemos insistir. En realidad ya se dijo solo hasta diciembre, porque estamos, digamos, contra el tiempo también, porque la reglamentación va a durar como 90 días. El decreto de urgencia 115 tiene vigencia solo hasta el 31 de diciembre. ¿Qué va a hacer a partir del 1 de enero? ¿No? De los trabajadores o de las entidades públicas o privadas que quieran convocar plazas, contratar trabajadores. No puede parar la entidad, no puede parar la empresa, y entonces hay que regular, y el Congreso tiene ese deber y se está asumiendo esa iniciativa. Le estamos dando un marco legal. El miércoles 31 de agosto del 2022 el diario Gestión publicó una encuesta cuya fuente es ICIL, donde se establece que da como resultado que el 64% de de empresas contrataría profesionales con estudios online. Y es un nuevo mundo. En realidad, quizás los que tenemos estudios presenciales ya no tengamos chamba a futuro. En realidad, las modalidades laborales, ¿no? En forma virtual, a distancia, remoto, como le llamamos ahora, la modalidad de teletrabajo se va a implementar y va a crecer cada día más. Y las empresas o los empresarios en realidad vamos a requerir de trabajadores entrenados, ¿no? En hacer labores mediante esta modalidad del teletrabajo. Quizás tienen mejores resultados, gente con menos estrés, va a tener mejor disposición de tiempo con sus familias, con sus momentos recreativos, ¿no? Se va a utilizar la tecnología que es parte de nosotros. Ya estamos hablando de ciudades digitales, ¿no? De centros laborales digitales, inteligentes. Entonces estamos en otro contexto. Entonces no se pueden estar haciendo observaciones anacrónicas como para retroceder, como ha explicado la congresista, que volvemos a las normas anteriores que no han funcionado. Entonces vamos con esta, que en realidad está planteando muchas innovaciones. Por eso ruego a la representación nacional que podamos respaldar esta iniciativa y finalmente el país tenga su ley de teletrabajo realmente funcional. Muchas gracias, presidente. A continuación vamos a nuestra sección o segmento Educación en Acción con René Choque. Bien, en este segmento tenemos que abordar un tema que fue de bastante controversia en el pleno del pasado jueves. Educación siempre es una fuente permanente de noticias, pero es que este tema tiene que ver con los derechos de los trabajadores en educación que se llaman profesores. Con nuestros derechos, yo también en mi condición de profesor lo reclamo. Estamos hablando de la ley que deroga el decreto, el proyecto de ley, porque en total son 12 proyectos en realidad y todos querían acumular en ese momento, pero la de la señora Marta Moyano es la que se dio prioridad porque bueno, está en la vicepresidencia,
Ahí está, pues, ahí está que mucha gente no quiere que estemos en la mesa directiva. Ahí estamos pagando las consecuencias. Ley que deroga el decreto supremo 009-2022-Minedu que modifica el estatuto de la derrama magisterial aprobado por el decreto supremo 021-88-ED. René, fue el tema más polémico, muchos encontronazos verbales el pasado jueves en el Pleno. Es un tema de la semana, digamos, en materia educativa. Sin duda, en realidad, como manifestaste, creo que no ha habido sobre esta materia, como en otras, ¿no?, que hemos podido observar tantos proyectos de ley. Y lo que llama la atención es que ya hay iniciativas legislativas como el nuestro, que justamente datan desde septiembre del año 2021, ¿no?, y otros. Particularmente en este caso, referido al tema de la democratización, había 4 iniciativas legislativas. Entonces, como muy bien te preguntas, ¿cómo es posible de que iniciativas legislativas que recién han ingresado ya han pasado todos los filtros y finalmente estaba pues para debatirse inclusive el lunes pasado, ¿no? No se pudo hacerlo y ayer otra vez, o el día jueves mejor dicho, otra vez agendaron y eso es lo que llama la atención. En todo caso se ha visto cómo es que ya un sector del Congreso de la República ya tenía su posición definido desde un inicio, o sea, los argumentos, las sustentaciones no iban a tener peso, como alguna vez siempre se ha comentado, acá se define en función a votos, pero sería bueno comentar el fondo del asunto, ¿no?, que es lo que justamente motiva a que se pueda discutir a ese nivel, ¿no? Sí, vamos a ir a presentar nuestra intervención, que un poco para que ustedes entren en contexto y vean cuál fue, digamos, los sentimientos que a nosotros probablemente nos provocaba un tema que yo le pedí a la presidenta, me acerqué y le dije no ponga el tema, lo puso ella por ese compromiso que tuvo en esa reunión con el SUTE, que le llama más la gente del magisterio, es el CEN nacional, ¿no? Y en realidad es una ley anticastillo, lo que se quiere sacar por el tema de la FENATE. Nosotros tenemos la libertad de que no somos ni del SUTE ni del FENATE, y estamos con neutralidad, pero por un tema de que necesitamos reformar la derrama magisterial, por eso abordamos el tema. Veamos nuestra intervención. Yo solo pedí hace un momento, Presidenta, con todo respeto, que no ponga en debate este tema, porque la verdad es que no sé hasta dónde va nuestro nivel de conciencia en este momento lo que estamos haciendo ante el país. Estamos con esto encendiendo la pradera. Estamos chocando contra el 70% o más del magisterio nacional. Mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Esta institución es el símbolo de la democracia, por lo tal, eso vamos a defender, pero en el marco de la legalidad. A través de su persona, Presidenta, nuestra Presidenta de la Comisión de Educación es ex fiscal, defensora de la legalidad, del debido proceso. Estamos quebrantando totalmente el reglamento. Hay 12 proyectos, de los cuales 4 creo que tienen que ver con este tema. ¿Y por qué este exclusivamente? No sé si me darán más tiempo porque algunos tienen más privilegios. Aquí tengo una lista enorme de casos, casuísticas del por qué tiene que modificarse la gestión, la administración de la derrama magisterial. Manejo absolutamente irregular. Hasta 1996, hasta diciembre, 7 años te dicen que solamente tienes 300 soles y un poquito más. Y a partir de ahí vienen las sumatorias y hay un saldo. Si te dan un préstamo, bueno, dicen que es exitoso, claro. Me prestan, por ejemplo, me prestan 10,000 soles y voy a pagar con intereses y todo una cosa de 18,000 a 20,000 soles. O sea, todo mi interés me capitaliza. O sea, mi propio dinero lo capitalizan como si fuera exitoso. Así no se maneja. Ahora, han tenido el reglamento de operaciones guardado bajo 7 llaves. Aquí la tenemos. Aquí es como han tramado durante todos estos años el manejo indebido de cómo a los profesores que, por ejemplo, piden una licencia. Continúe, congresista. Congelado y no gana intereses ni un solo día más. Por otro lado, el año 2003, el decreto supremo 009-2003 de vivienda ordenaba las derramas para que apoyen, para que los docentes tengan vivienda. La derrama desacató. En la pandemia,
La derrama es la única entidad que nunca se pronunció para decir cómo es la vida de nuestros asociados. Por eso esto no va, presidenta. Gracias, Si me permite, congresista. no sé, pero es que la verdad es una locura del manejo de los tiempos. Perdónenme, estimados congresistas, pero ustedes pueden percibir mi indignación. Trato de controlar mis emociones, pero este tema sí afecta, choca, duele, provoca. Y aquí va a salir de estos adentros toda una lucha para defender que esto no puede ir. Disculpas, no puedo más. Gracias por su solidaridad. Algunos medios nos han compartido, algunas personas, colegas nos han llamado también, que tienen sentimientos. Sabemos que la derrama es un tema caliente, ¿no? Que quizá de eso no tiene conciencia la presidenta del Congreso, ¿no? Y algunos, ¿no? Guido Bellido decía, René, acuérdense de hoy día. Era 1 de septiembre. Acuérdense que hoy día puede ser histórico, algo así ha querido decir, ¿no? Porque, como yo dije, podemos estar encendiendo la pradera, porque el magisterio realmente guarda indignación hace muchos años sobre el tema de la derrama. Sí, creo que la intervención suya, doctor Flavio, así como del congresista Bellido, más o menos avisoran lo que puede pasar en los siguientes días, porque efectivamente ya en las últimas horas o en las horas posteriores justamente a la conclusión de la aprobación justamente de este proyecto de ley, ya se anuncia a nivel de varias regiones que van a justamente iniciar acciones, medidas de fuerza, ¿no? Eso finalmente, ¿a quién afecta? Afecta justamente a los estudiantes. Entonces, eso más o menos es el contexto que viene a futuro, ¿no? Porque esto todavía tiene un plazo como para que se convierta en ley, porque, por ejemplo, tiene que ir al Ejecutivo, ¿no? Y el Ejecutivo con toda seguridad de que va a observar este proyecto de ley. Entonces, la probabilidad es que esto, digamos, finalmente sea aprobado por insistencia. Eso es lo que se podría dar. Entonces, por de pronto, hay todavía un cierto espacio para que los docentes todavía más se empoderen, porque también esto hay que decirlo, ¿no? Estratégicamente, creo que debatirlo ya casi en las postrimerías del día jueves y casi ya pasando el día viernes es como decir, ¿no? Bueno, acá que no escuchen cómo se está llevándose, eso también ha sido... Es ilógico ahora con las redes sociales, todo, yo no lo escucharé esta noche, por más que lo hayas tratado a las 3 de la madrugada, pero luego lo veo por las redes, ¿no? Y eso me va a causar indignación. Ahí, esa misma noche, tengo información que ya estaban preparando vigilias, algo así, porque no se ha votado, no hay segunda votación, y eso va a esperar un tiempo, según el reglamento, 7 días. Pero cuando lo pondrán, y vamos a ver, parece que en los SUTES regionales estamos hablando, parece que van a reaccionar. Esto es un cálculo, ¿no? O sea, bueno, metió la pata la presidenta y luego más o menos tal vez reaccionó, pasaron algún mensaje para que no someta a una segunda votación. Entonces más o menos esperar de que a ver cuál es la reacción, qué es lo que se viene. Entonces aquí definitivamente, ¿quiénes son los directos interesados? Los socios, los docentes. Sí. Si no hay ninguna, digamos, protesta, vamos a decirlo, ¿no? En esos términos, reacción que es natural, ¿no? Que es nuestro derecho, reacciona frente a lo que hace un grupo de congresistas, creo que eso va a marcar también una pauta, ¿no? Sí. Eso es, creo, digamos, por lo que no se ha sometido a segunda votación, porque normalmente casi es regla que se hace. Y no hubiera alcanzado los votos en la segunda votación, ¿no? Y igual hubiera quedado, ¿no? Pendiente, ¿no? Así que ahí no me dejaron pasar. Y bueno, hay tiempo para reflexionar, sobre todo a los congresistas de derecha, que no tienen mucho, no comprenden qué es la derrama, pero en realidad hay mucho abuso. Por ejemplo, para que los profesores conozcan, René, hasta diciembre de 1996, estoy en lo correcto, los aportes de los que somos antiguos, por ejemplo, que hemos entrado a los años 80 a trabajar, ¿ya? Hay un único monto que reconoce la derrama. Del resto no se sabe nada. O sea, quizás desde que entra también la Superintendencia de Banca y Seguros para el control, se está manejando bien, vamos a decir, en forma ordenada. Quiere decir que muchísimos años atrás los aportes no se sabe en qué terminaron. Al parecer todos fueron despilfarrados por justamente este grupo que maneja la derrama y conjuntamente en complicidad con los funcionarios del Ministerio de Educación en su momento. Sí, esa es una situación real, porque si uno revisa justamente la cuenta de aportes,
lo que tiene que figurar es de que desde el momento que tú ingresas, ya sea como nombrado o contratado, tiene que figurar mes por mes, año por año. Pero como muy bien lo decías, ¿qué ocurre hasta diciembre del año 96? Simplemente lo que han puesto en una fila es decir, ¿no? Tus aportes acumulados del año que has entrado como nombrado o contratado es tantos soles. Pero a partir de enero del año 97 recién se individualiza mes por mes cuánto es la cantidad de aportes. Entonces eso implica de que durante ese periodo prácticamente el manejo ha sido totalmente informal. Ni tampoco lo que ahora, por ejemplo, la SBS es la que supervisa, da una garantía de que el manejo, digamos, es, como se puede decir, transparente, un manejo prudente, porque se ha informado, se denuncia permanentemente de que se incurre en gastos totalmente onerosos. Por ejemplo, ¿quién no conoce? Hay un medio de comunicación de alcance nacional que justamente difunde un programa, y difundir un programa no es cuestión de algunos soles, son miles de soles. Y también vemos en varios medios de comunicación, en páginas enteras. Esas son situaciones que justamente incurre en que lamentablemente los fondos de la derrama magisterial están siendo mal utilizados. Y no solo eso, el tema justamente de los montos que se han acumulado hasta el momento. Yo conozco más o menos, esto llega apenas de los que se han nombrado en la década del 80, máximo al monto de 15.000, 16.000. Uno se hace la pregunta, cuando se hace el préstamo, por decir, vamos a poner un ejemplo, ¿no? De 5.000, casi le cobran 10.000. Uno que se presta 10.000, casi 20.000. Uno que se presta 15.000, casi 30.000. Entonces, simplemente si nosotros sacamos las cuentas, lo que a ti te han sacado por intereses, eso nomás se acumularía lo que te dicen supuestamente que tienes tanto, porque debe haber muy pocos profesores que nunca han accedido a un préstamo. Inclusive hay docentes que se han prestado durante toda su trayectoria por 2 veces, por 3 veces. Mi caso. Prácticamente lo que la derrama indica es que esto es un fondo que se ha generado porque ellos han trabajado bien. No, falso. Prestar, cobrar intereses más altos de todo el sistema financiero, de todo el sistema bancario, no es trabajar bien. Porque eso es la actividad más fácil que se puede hacer, ¿no? Termina siendo como un usurero así, ¿no? O sea, eso no está bien. Y te venden el cuento de la utilidad, son sus utilidades, cuando en realidad es nuestra propia plata, nuestros intereses, y que se ha venido capitalizando. Como bien dice René, raro sería que alguien que nunca se ha prestado de la derrama. Por lo tanto, él sí saldría de algún modo beneficiado con los intereses que nos han cobrado y que solidariamente se reparte entre todos. Muy raro, pero muchos han tenido más de un préstamo y lógicamente sus intereses han sido mayores. Y así hay una serie de irregularidades, René, como el caso, por ejemplo, de los que decidieron ya no aportar a la derrama y su dinero está congelado cuando se supone que en el sistema financiero tu dinero debe merecer intereses. Sí, es otro tema que realmente muy pocos docentes deben saberlo, porque la derrama normalmente lo que hace es, para sus defensas, es utilizar su estatuto, pero ellos han creado un documento interno que se llama el reglamento de operaciones. En ese reglamento de operaciones exactamente indica de que aquel docente que desde el año 2007, enero de 2007 vamos a hablar, cuando ya los aportes son voluntarios, si no se ha afiliado, si no ha firmado la autorización, prácticamente su fondo acumulado a diciembre del año 2006 se ha congelado. No gana ningún interés, pero su dinero va siendo utilizado para los préstamos. Ese es un primer supuesto. Otro supuesto, hay docentes en el sector magisterio que muchas veces, por diversos motivos, ya sea por motivos de salud, piden licencias, ya sea por motivos sindicales piden licencias, por motivos de estudios. Igual, ese reglamento operativo, ¿qué dice? Por motivo de elección popular. Por elección popular. Mi caso, los alcaldes. Es el caso de los alcaldes, que... es el caso de los alcaldes, los que acceden a cargos, digamos, cuando tienen que solicitar la licencia. En el caso concreto ahora de los congresistas, que son buena cantidad. En el caso de ellos, prácticamente se ha congelado justamente todo el aporte. Todo el bloque magisterial. Todo el bloque magisterial. Eso dice el reglamento operativo. ¿Qué más? En los casos que no aportas por diversos motivos de manera continua, o sea, aportas 2 meses, luego un mes no aportas, luego aportas, no aportas, aportas. Para eso la derrama considera de que son aportes intermitentes. ¿Significa qué cosa en el fondo? No, se congela tu capital, tu monto que tienes. Claro. Cuando lo correcto debería ser de que independientemente si aportas o no aportas, ese dinero debería seguir generando los intereses. Pero lo congelan para ti, pero no para la derrama. Esa es una aclaración. La derrama sigue moviendo. Esa es una aclaración plata, o sea, muy tu buena. plata está haciendo negocio. Sería bueno de que el fondo del doctor Flavio Cruz
esté intacto, que nadie no lo mueva. Eso no es así. No. Ese dinero, como lo indica el doctor Flavio, va siendo utilizado para préstamos. Entonces, eso va pues contra toda lógica y realmente es atentar contra los derechos justamente de los asociados en este caso, ¿no? Si son fondos para el bienestar, el año 2003 se emitió el decreto supremo 009-2003 vivienda, por la que a todas las derramas, incluida obviamente la derrama magisterial, se obligaba para que puedan conceder a sus afiliados el beneficio de un adelanto o un aporte para su fondo Mi Vivienda, ¿no? Este proyecto de techo propio. Pero la derrama magisterial desacató, no sé si se puso en rebeldía, nunca cumplió, o sea, jamás le interesó cumplir con una norma que estaba dada para promover que los profesores tengan una casa. Eso, ¿qué se puede pensar? Sí, en realidad aquí habría que retroceder el tiempo, ¿no? Pero justo ahora los docentes están recordando, cuando salió efectivamente la norma que mencionas en el año 2003, ¿qué tenía que ser las derramas? Porque no solo existe derrama magisterial, existe la derrama administrativa, la derrama judicial, en varios sectores. Sí. La norma decía de que quienes aportantes a las derramas tenían que tener justamente este apoyo de su derrama respectiva. ¿Para qué? Para que justamente pueda financiar su vivienda. Aquí varios docentes se han quejado que en ese año han recurrido a la derrama y la derrama nunca, en principio, les ha dado justamente esa autorización. Uno, dos, nunca han difundido, porque si tú manejas la derrama y una norma te permite justamente beneficiar a sus socios, lo que tienes que hacer es difundir, lo que tienes que hacer es publicitar para que justamente tengan acceso. Entonces, son situaciones que la gran parte de los docentes no conocen, ¿no? Lamentablemente. Y bueno, el día jueves ha sido justamente una clara evidencia. Tú decías, prácticamente los que justamente han estado promoviendo a través de estas iniciativas legislativas no tenían mayores argumentos, simplemente ha sido su cuestión de votos, ¿no? Ahí se puede ver de que aquí la derrama, al manejar inmensas cantidades de dinero, tiene mucho poder económico, porque si sacamos la cuenta, ahorita más o menos el aporte es más de 20 soles, saquemos por 250.000 docentes, casi estamos hablando mensualmente de 5 millones que la derrama, así, de lo fácil, de lo más simple, acumula mensualmente. Ni Entonces, muchos bancos o cajas municipales tienen esa facilidad, ¿eh? Tienen en convenio con las instancias de gestión descentralizada, UGERES, direcciones regionales, sugerencias regionales, de que se lo descuenten sagradamente, puntualmente, y lo entregan puntualmente a la derrama. O sea, es un negocio redondo captar esa cantidad de dinero mensualmente. Y si vemos así de beneficios, por ejemplo, ¿no? Puno, hablemos de Puno, no tiene ningún servicio, por ejemplo, de hoteles, de lugares de esparcimiento, y eso pasa a nivel nacional. O sea, la derrama durante los años de existencia, que son décadas, no tiene, digamos, ese tipo de edificaciones, ese tipo de servicios, claro, desde Tacna hasta Tumbes, o desde Loreto hasta Ica, no lo tiene. Tendría para los asociados, en todos los lugares, diríamos, la derrama ha hecho esto, pero sin embargo, ahí vamos señalándole que así están las cosas. Son lunares, y además hay otros proyectos, por ejemplo, para emplazar a la derrama para que en pleno COVID-19 pueda brindar un apoyo, algún bono, algún retiro parcial, absolutamente nada. La derrama durante la pandemia no se preocupó para nada por sus beneficiarios, socios, simplemente los dejó morir, y por eso es la indignación, ¿no? Nunca dijo esta boca es mía. Entonces ya está en la agenda nacional, yo creo, el tema de derrama, fundamentalmente para el sector de educación, para el magisterio nacional. No ha sido aprobado porque tiene que haber una segunda votación, que estoy seguro que pueden cambiar las cosas. Estaremos manteniéndonos al tanto de este tema. No sé si algo más quieres agregar, René, aparte que esta semana que pasó hemos estado también en Crucero, una noticia que nos satisfizo, la inauguración del Instituto Superior Tecnológico de Crucero, que gracias a Crucero también ya se dio las normas de condiciones básicas de calidad para el licenciamiento de institutos, y gracias a Crucero, gracias a Puno, entonces a nivel nacional ahora los institutos podrán licenciarse. ¿Algo más, René? Sí, algunas cuestiones que justamente en el Pleno se deslizó, ¿no? Por ejemplo, el tema de la admisión de este proyecto de ley. Ha habido en un primer momento, como corresponde, eso está previsto en el reglamento del Congreso de la República, la exoneración para que justamente se someta al claro. Pleno. Sí, sí. Nunca pasó este proyecto de ley a comisiones, como pasan en lo general los proyectos de ley. Entonces aquí retiraron, y eso
dejó en una controversia, porque hay una congresista que justamente ha estado insistiendo y nunca se explicó, porque en materia de interpretación de normas son puntos de vista y el punto de vista que es más cercano a la Constitución es la que prevalece, pero aquí nada, la presidenta, nadie absolutamente explicó si era válido, porque de acuerdo a muchos congresistas que justamente han participado, no debió discutirse, no debió debatirse, pero no hubo una respuesta. Eso se decidió por votos, ¿no? O sea, ¿cómo se puede decidir una interpretación por votos? Y el otro tema también es esto, ¿no? Deciden de que cómo es posible que el Congreso o se puede legislar sobre lo que es una entidad privada. Entonces la pregunta es, ¿y cuando se legisla sobre las AFPs, que son entidades privadas también? Ahí no dicen nada. Ahí se dispone, por ejemplo, a través del Congreso de que ahí se devuelva. Sí, todos quieren quedar bien con la gente, ¿no? Claro, o sea, son situaciones contradictorias y cuando te conviene, bueno, haces tu razonamiento, usas tu razonamiento para tu conveniencia. Y cuando no te conviene, bueno, lo dices en sentido contrario. Una actitud antimagisterial de parte de la derecha. Bueno, las entidades privadas se crean por escritura pública, ¿no? Por un acta, minuta, pero la derrama se ha creado por decreto supremo y eso sale de una PCM. O sea, la interpretación no es tanto que sea estrictamente privada, ¿no? Y el dinero va del tesoro público ahí al descuento del haber del trabajador, ahí. Entonces hay que ver eso. Entonces, ¿en qué sentido no puede en estricto el Estado o el gobierno intervenir en las decisiones de la derrama magisterial? Tema para rato. Y nosotros, yo siempre digo, yo no puedo controlar el sentimiento del pueblo. El magisterio está muy indignado sobre este tema. Y nada raro que haya reacciones que esperemos no vaya a la violencia, pero el magisterio está haciendo valer su derecho de reclamo, de reorganizar, reestructurar, reformar, democratizar la derrama magisterial. No es una institución que la siente amiga, ¿no? Benefactora, ¿no? Solidaria, no. La siente enemiga, ¿no? Y con tu propio dinero, ¿no? La siente usurera, abusiva, ¿no? Y eso, a esto se prestó en juego también la mesa directiva del Congreso, algunas bancadas, ¿no? Hacía la prepo, como quien dice, así para a caballazo limpio, de contrabando, ley express, sin respetar el debido proceso, sin dictamen. Así el Congreso pues 8% de aceptación y de repente con esto bajamos más, porque estoy seguro que el gran bolsón del Perú son el sector de educación también. Bueno, René, después seguiremos tocando el tema. Sí. Correcto. Muy bien, terminamos educación en así. Usted está viendo En Contacto con Flavio Cruz. A continuación vamos con actualidad normativa, como siempre, para ponernos al tanto de las últimas leyes con René Choque Alave. En Contacto con Flavio Cruz presenta Actualidad normativa. Regresamos a su segmento Actualidad normativa. Vamos a iniciar dando cuenta de la ley 31.569 que ha sido publicado el pasado viernes 2 de septiembre. Esta es la ley que otorga el grado inmediato superior al personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad y que haya sido asimilado en el grado de tenientes Policía Nacional en los años 94, 95, 96, comprendido en la Resolución Suprema 0504-94 Interior Policía Nacional del Perú, Resolución Suprema 1172-95 Interior y Resolución Suprema 0848-96. Entonces, a través de esta ley justamente se está de alguna forma dando ese derecho en observancia del principio de igualdad ante la ley, porque en anteriores ocasiones, mencionando por ejemplo estas resoluciones supremas por las que justamente también se adoptó de la misma forma. A continuación damos cuenta de este decreto supremo que ha sido publicado el pasado 28 de agosto, es el decreto supremo 108-2022, por la que se está ampliando una vez más el estado de emergencia nacional y vamos a destacar cuáles son los aspectos que justamente contiene esta declaratoria. Antes manifestar que esto está haciéndose por el plazo de 33 días y tiene su vigencia a partir del 29 de agosto. Entonces aquí damos cuenta sobre los aspectos, digamos, más relevantes que contiene. Por ejemplo, el uso de la mascarilla es todavía aún obligatorio en lugares cerrados, eso es lo que establece. Ahora, atención a las instituciones
educativas. En las instituciones educativas ya prácticamente esta, que era de manera obligatoria, ahora se ha flexibilizado. Va a ser de manera opcional, no obligatoria, sino, reiteramos, de manera voluntaria. Igualmente, en esta disposición que es justamente relacionada a las instituciones educativas, en su fin de prestación del servicio educativo, en el caso de los docentes, del personal, más bien es de carácter obligatorio. Igualmente contiene esta norma que amplía el estado de emergencia, reiteramos, en el artículo 5, referido por ejemplo al ingreso a coliseos, estadios deportivos y conciertos. Aquí se exige, por ejemplo, en tema referido a las vacunas, contar con la tercera dosis. Entonces ya estamos aún todavía en estado de emergencia sanitaria. A continuación damos cuenta de esta resolución de presidencia ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, es la número 132/2022. Atención, están formalizando el acuerdo del Consejo Directivo adoptado en la sesión número 012, mediante el cual se aprobó opinión vinculante relativa a la identificación de los contratos CAS indeterminados y determinados. Bueno, justamente a raíz de las últimas normas, de las últimas leyes que se han dado, referido por ejemplo a este régimen laboral de contratación administrativa de servicios regulado por el decreto legislativo 1057, se ha generado en muchas entidades diversas interpretaciones en muchos casos contradictorias, y esto por competencia en los casos de recurso de apelación han tenido que ser tratadas en el Tribunal del Servicio Civil, y ante esa situación justamente la Autoridad Nacional del Servicio Civil ha emitido justamente precisiones y que, reiteramos, tiene carácter vinculante, ¿no? Por ejemplo, aquí en qué casos un contrato CAS tiene la condición de indeterminado o en qué casos tiene la condición de determinado. Entonces, esta es una pauta a observar por todas las entidades, fundamentalmente por las oficinas de recursos humanos o de personal de las distintas entidades, reiteramos, para que no se pueda generar problemas en lo referido a la interpretación de los contratos CAS, si esto es indeterminado o determinado. Reiteramos, el acuerdo que justamente tiene carácter de precedente vinculante es el número 132/2022 Servir. Asimismo, vamos a dar cuenta del decreto supremo que fija el monto de la unidad de ingreso del sector público para el año 2023. Esto se ha dado a través del decreto supremo 106/2022. Entonces aquí, atención, se está aprobándose justamente este monto para el año 2023. Esto va a ascender a la suma de 2.600 soles, el monto correspondiente a la unidad de ingreso del sector público para el año 2023. ¿Para qué caso se utiliza justamente esta referencia de la unidad de ingreso del sector público? Por ejemplo, se utiliza esto para el caso, por ejemplo, para calcular y fijar los ingresos de los altos funcionarios y autoridades del Estado. En base a eso justamente se calcula los ingresos de estos funcionarios. Asimismo, se utiliza, por ejemplo, para el cálculo de los ingresos de los funcionarios públicos comprendidos en el artículo 52 de la ley 30.057, Ley del Servicio Civil. Y aquí tenemos una norma del Ministerio de Educación, es la resolución viceministerial número 104/2022 Minero. Están incorporando el numeral 9.14 al documento normativo denominado Disposiciones que regulan la investigación y el proceso administrativo y disciplinario de los profesores comprendidos en la ley de la reforma magisterial. Aquí solo para poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando un docente es sancionado y este recurre al Tribunal del Servicio Civil y el Tribunal del Servicio Civil anula esa sanción? Aquí justamente el Ministerio de Educación aclara esa situación. ¿Cómo queda la sanción que ya se ha ejecutado en parte y aún todavía, si es que existe ese supuesto de que no ha cumplido, entonces cómo debería de aplicarse? Entonces, para mayor información, para el detalle justamente del contenido de esta norma, revisar la resolución viceministerial número 104. Y vamos a dar cuenta de esta resolución ministerial que todavía sería de aplicación todavía, porque el pasado jueves justamente el Pleno del Congreso de la República en la primera votación, si bien es cierto, ha aprobado la derogatoria del Decreto Supremo 009/2022 que democratizaba la rama magisterial. El Ministerio ha estado emitiendo, por ejemplo, esta resolución ministerial 375/2022, por la que se modifica diversos artículos del procedimiento para el proceso de elecciones. Hoy en la parte final vamos a dar cuenta de algunas inquietudes que justamente nos han alcanzado. A ver, damos cuenta de manera general.
por mandato de la Constitución, el proyecto de la ley de presupuesto debe presentarse el día 30 máximo del mes de agosto. En este caso, por primera vez hemos visto que el Ejecutivo ha enviado al Legislativo mucho más antes este proyecto de ley. Entonces, damos a grandes detalles. ¿Qué es lo que contiene este proyecto de ley? Que es, por supuesto, como indicamos, proyecto de ley. Por ejemplo, está regulado el tema referido al concurso de nombramiento para el año 2023. Se autoriza el concurso de nombramiento en varias entidades, en varios sectores. Uno de ellos en el sector educación. Está autorizado. Igualmente, este proyecto de ley establece, por ejemplo, aún todavía el pago de sentencias judiciales para los docentes, y aún todavía no hace mención a lo que es el tema de pago de los docentes que no tienen sentencia judicial, y que justamente en mérito a la ley que se ha aprobado recientemente, en la que ya no se exige la sentencia judicial, ¿cómo va a ser esos pagos? Entonces, está eso previsto en la ley de presupuesto para el año 2023. Proyecto, más preciso, proyecto de presupuesto del año 2023. Entonces, esto estaremos dando cuenta, porque ahora lo que viene es el debate en el Congreso de la República. Primero, esto se va a sustentar a nivel de la Comisión de Presupuesto, y luego en el Pleno se estará aprobando justamente casi al promediar la última semana del mes de noviembre. Finalmente, para poder aclarar en todo caso respecto a lo que están reclamando referido a los pagos de algunas bonificaciones, la asignación por tiempo de servicios, la compensación por tiempo de servicios, el subsidio por luto y sepelio. Son presupuestos que se transfieren del Ministerio de Economía y Finanzas con destino a los gobiernos regionales. Hasta el momento, hasta el día de hoy, sábado, aún no hay transferencias para pagar estos conceptos. Por eso es que informamos a los docentes que están esperando. Recordarles que la última transferencia justamente se hizo en la última semana del mes de noviembre del año 2021. Y a partir de esa fecha hasta ahora no existe. En todo caso, estar todavía a la espera de que esto se pueda hacer la transferencia en cualquier momento, y justamente ya las unidades ejecutoras abonarán los respectivos pagos. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Nosotros nos despedimos hasta nuestra próxima edición. Bien, amigos, les tenemos que decir hasta aquí nomás, pero vamos a dejarlos con todo un compacto interesante de nuestra tarea parlamentaria en la última semana de representación. Siempre es lindo reencontrarse con la gente, con las actividades, ¿no? Obviamente muchos demandan necesidades, pero nosotros vamos a rendir cuentas, a informar, pero también a recoger demandas, y nos venimos con muchas tareas, y aquí estamos con los ministerios, en fin, cumpliendo nuestras roles, ¿no? Así que vamos con eso y nos despedimos hasta la próxima semana. Diferentes actividades realizó el congresista Flavio Cruz en la semana de representación programadas para el mes de agosto 2022. El domingo 21 de agosto, como coordinador del Grupo Parlamentario Puno, participó de la conferencia de prensa descentralizada. La misma tuvo lugar en el auditorium de la Municipalidad Provincial de Mo, donde los congresistas puneños dieron cuenta de su labor legislativa y recibieron las principales demandas de esta provincia fronteriza. Por eso muchos reclaman que debería haber más congresistas, como en otros países existen mucho más congresistas, ¿no? Y la ciudadanía tiene más acceso a sus parlamentarios para trabajar su... El día lunes 22 de agosto en la localidad de Azángaro se participó en las diferentes actividades programadas con ocasión del 436 aniversario de creación política de la provincia de Azángaro, tierra prócer. Con la banda de músicos de este prestigioso plantel educativo de Asillo. El día martes 23 de agosto a las 10 de la mañana, en la Municipalidad Provincial del Collao, se realizó la entrega de la autógrafa de la Ley de Creación de la Universidad Nacional Intercultural Aymara, que tendrá como sede la provincia collavina. A las 11 de la mañana se entregó módulos de textos gestionados a la Biblioteca del Congreso de la República, a la institución educativa secundaria Nuestra Señora del Carmen de Ilave, ceremonia que contó con la presencia de la comunidad educativa carmelitana. Seguidamente, a las 3 de la tarde, visitamos la Municipalidad Distrital de Platería para realizar las coordinaciones previas para la organización de la carrera pedestre, que tendrá como motivo principal el aniversario del bicentenario del Congreso de la República. El día miércoles 24 de agosto a las 8 de la mañana visitamos la institución educativa secundaria número 45 Emilio Romero Padilla de Puno para hacer entrega de módulos de textos gestionados ante la Biblioteca del Congreso de la República. De la presente actividad participaron los directivos, docentes, administrativos, padres de familia y estudiantes de esta importante institución educativa. A las 9 de la mañana, en el Instituto Superior de Educación Público José Antonio Encinas, nos reunimos con los docentes de educación superior de la región Puno
agrupados en el CIDEPS para escuchar sus justas demandas y peticiones. El día jueves 25 de agosto visitamos la localidad de Crucero para participar de la ceremonia de entrega de la resolución de funcionamiento del Instituto de Educación Superior Público de Crucero. En horas de la tarde visitamos Oscoroque, alejado centro poblado perteneciente al distrito de Crucero, provincia de Carabaya. Tras 5 horas de viaje aproximadamente, por fin divisamos este encantador paraje. Fue gratificante encontrarnos con los estudiantes y docentes del nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. Asimismo, reconocer la calidez y hospitalidad de sus autoridades y pobladores. De trabajar con el presidente de la República, podemos trabajar con el gobierno regional, con la municipalidad, podemos trabajar con el director UGEL, con el director regional. Culminando las actividades de la Semana de Representación, participamos del 31º aniversario del Centro Poblado Villa Santa Rosa en Yunguyo, cuya principal petición es su pronta distritalización.